Bueno, ahora que tenemos claros los conceptos de impulso y momentum lineal y que su utilidad está básicamente en situaciones donde hay colisiones, pues vamos entonces a estudiar los tipos de colisiones que son relevantes. Bueno, todas las colisiones son relevantes porque todas vale la pena estudiarlas, pero vamos a clasificar esas colisiones en tres tipos. Todos los eventos de colisiones pueden ser o elásticos, o parcialmente inelásticos, o completamente inelásticos. Bueno, ¿qué caracteriza a cada uno de los tipos de colisiones? Pensemos primero en las más sencillas, que son las elásticas. Una colisión elástica, piensen básicamente una colisión de bolas de billar. ¿Por qué? Bueno, hay dos cantidades importantes en las colisiones siempre, que es el momentum total y la energía cinética total. En las elásticas sucede que el momentum total se conserva y la energía cinética total también se conserva. ¿Mm? ¿Esto qué tiene de importancia? Pues que además de tener una ecuación de conservación como la del momentum, también podemos usar una ecuación de conservación para la energía cinética. Y esto nos da como más grados de libertad a la hora de trabajar con ecuaciones elásticas, cosa que no sucede en las colisiones inelásticas, que pueden ser parcialmente inelásticas o completamente inelásticas. Una colisión parcialmente inelástica puede ser, digamos, una colisión de autos donde los autos no quedan pegados, pero hay parte de la energía cinética que se pierde en la deformación de la estructura de los carros. Entonces, aquí lo que sucede es que aunque el momentum se conserva, la energía cinética sí está variando. Y similar sucede en las colisiones completamente inelásticas. El momentum se conserva, pero la energía cinética no. Y en las colisiones inelásticas es común ver que los objetos en colisión queden pegados. Imagínense, por ejemplo, dos jugadores de fútbol americano, uno taclea al otro y los dos caen juntos y sin separarse al suelo. Y una parcialmente inelástica es, por ejemplo, una colisión de autos donde la estrellada es tal que los dos chasis se deforman apreciablemente, pero los carros salen separados. ¿Ok? Esos son los tres tipos de colisiones en los que podemos clasificar todos los eventos. Y bueno, de esos tres tipos vamos a estudiar básicamente dos, cuando una colisión es elástica o inelástica. ¿Listo? Lo que hablamos de parcialmente o completamente inelásticas, desde el punto de vista matemático, solo nos interesa es entender que si la energía no se conserva, entonces no podemos usar esas ecuaciones. Y lo que ustedes observan acá, que yo no lo he dicho explícitamente, pero se ve es que el momentum total del sistema se conserva siempre sin importar la colisión. ¿Tiene eso sentido? Claro que lo tiene, porque si ustedes piensan en la deducción que hicimos ahorita en el video anterior, pues yo no estoy haciendo ninguna consideración especial sobre el tipo de colisión que se está estudiando. De manera que el principio de conservación de momentum es universal y no depende del tipo de colisión que tengamos. La cantidad que se ve afectada por el tipo de colisión es la energía cinética. Bueno, ahora que tenemos clara la diferencia entre los diferentes tipos de colisiones que pueden existir en situaciones ya sea reales o ideales, vamos a considerar un ejercicio comenzando con una colisión de tipo elástico. Colisión elástica. Este problema es en una dimensión, entonces hablaremos de una colisión elástica en una dimensión. Bueno, el ejercicio que ustedes están a punto de ver se encuentra en la guía del libro del profesor Miguel Ángel Bernal. Vamos a ver en qué consiste. Tenemos un bloque de masa 1 que, como el dibujo nos muestra, está desde una altura inicial h. Vamos a resolver este problema en variables algebraicas, no voy a considerar números. ¿Ok? El bloque, como estaba diciendo, m1, desciende desde una altura h. Ambas variables se conocen, tanto la masa como la altura a la cual él desciende inicialmente. Y pues bueno, a medida que él va descendiendo, el problema nos dice que no hay fricción y por lo tanto se puede considerar que la energía se conserva justo antes de la colisión con el bloque 2 que está en la superficie horizontal estático inicialmente. ¿Qué va a suceder? Bueno,
Obviamente van a colisionar, el bloque 1 golpea al bloque 2 y si consideramos que la colisión va a ser elástica, los bloques no se van a pegar y cada uno va a coger direcciones separadas. ¿Qué sucede? El bloque 1 bajó, colisionó al bloque 2, en consecuencia el bloque 2 se mueve hacia adelante, pero el bloque 1 rebota y al rebotar vuelve y sube. Pero como durante la colisión es probable que el bloque haya perdido cierta energía, ya que tuvo que transferirle una parte al bloque 2 para que él ganara movimiento, la altura a la que él regresa ya no es la misma. Vamos a llamarla una altura h2, que obviamente tiene que ser menor. Esa altura también la conocemos. La masa del bloque 2 también se conoce. Vamos a considerar que es el doble de la masa 1. Y lo que sucede con el bloque 2 es, mientras que el bloque 1 regresa arriba, no a la misma altura, pero se devuelve, el bloque 2, él va avanzando, pero empieza a avanzar sobre una superficie que tiene una cierta rugosidad, es decir, aquí hay fricción y por lo tanto tiene que haber un coeficiente de fricción. ¿Cuál es ese coeficiente? Esa es la pregunta del problema. Tenemos que calcular ese coeficiente de fricción sabiendo que una vez que el bloque 2 empezó a moverse debido a su colisión con el bloque 1, él se desplazó cierta distancia, él alcanzó a desplazarse a cierta distancia antes de detenerse. Voy a denominar esa distancia como delta x, la cual también conocemos. Entonces aquí estoy haciendo una lista de todas las variables conocidas. Todas esas variables asumo que son conocidas. Y bueno, empecemos a plantear las ecuaciones. Recuerden que, como dije anteriormente, cuando una colisión es elástica, el momentum total permanece constante en ambas direcciones. Cuando digo ambas direcciones es si fuera un problema de dos dimensiones, el momentum total en X y el momentum total en Y, cada uno de ellos permanece constante. En este caso solo hay momentum en una dirección, sería la dirección horizontal, porque es la dirección en la que ocurre la colisión. Además de ser colisión elástica, nos garantiza que la energía cinética total también permanece constante. Esto se traduce en que el momentum inicial es igual al momentum final y que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Claro, esto es total. Todos son cantidades totales porque estamos considerando la suma de ambas partes del sistema, siendo este sistema compuesto por los dos bloques M1 y M2. Voy a decir que el momentum total es la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 y que la energía cinética es un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué sucede cuando considero velocidades iniciales y finales? Pues ahí es cuando tengo que plantear las ecuaciones de conservación. Y decimos, el momentum total inicial sería la masa 1 por la velocidad 1 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial. Y asimismo la energía cinética total inicial sería un medio, masa 2, velocidad 2 inicial, claro, esto al cuadrado. Entonces, pues si se dan cuenta que la notación se vuelve un poquito larga, pero bueno, vamos a plantear las ecuaciones directamente, que sería, como sabemos que el momentum siempre se conserva, entonces el momentum total inicial sería masa 1 por la velocidad 1 inicial más masa 2 por la velocidad 2 inicial. Y esto tiene que ser igual al momentum total final, que sería masa 1 por velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Y por otro lado, si planteamos lo mismo con la energía cinética, tendremos que energía cinética total, pero inicial, entonces aquí inicial sería un medio, masa 1, velocidad 1, al cuadrado,
y pues aquí ya entiendo que es la velocidad inicial más 1/2 masa 2, velocidad 2, inicial al cuadrado, igual a la energía total final, que es 1/2, masa 1, velocidad 1, final al cuadrado, más 1/2, masa 2, velocidad 2, final al cuadrado. Aquí voy a usar unos paréntesis para que no nos confundamos con esta notación tan recargada que está apareciendo, de que toda esa velocidad está siendo elevada al cuadrado. Y bien, ¿de eso qué nos va a quedar? Tenemos que entonces este pedazo de acá, que sería el momentum final, es totalmente equivalente, o sea, el valor al cual es igual al del momentum inicial. Y por otro lado, para las energías cinética inicial y final también tendremos que tienen que ser equivalentes numéricamente. Tienen que dar exactamente lo mismo, asumiendo que es una colisión perfectamente elástica. Ahora veamos qué está sucediendo con las velocidades. Como asumimos que los bloques mantienen sus masas, entonces no hay nada raro con las masas, pero lo que sabemos es que antes de la colisión el bloque 2 estaba quieto, lo que quiere decir que la velocidad 2 inicial se puede considerar como 0. ¿Y eso dónde está? Está en esta primera ecuación aquí. Vemos que al lado derecho está la velocidad 2, al lado izquierdo está la velocidad 2 inicial. Este término desaparece. Así que lo vamos a borrar y vamos a ir simplificando de una vez la ecuación y nos quedaría así. Vamos arreglando los términos y ya. Miramos que lo mismo suceda con la cinética. Vemos que este sería el término que se cancela. Lo eliminamos de esta ecuación y arreglamos los términos para ver las ecuaciones un poco más simplificadas. Listo. Tenemos que ahora identificar cuáles son las variables que nos están preguntando y cómo lo conectamos con lo que ya sabemos. Este sería nuestro sistema de ecuaciones. Ahora, si ustedes recuerdan, el enunciado nos está planteando que tenemos que calcular el coeficiente de fricción. Esta es la incógnita del sistema. Entonces empecemos a pensar en el sentido inverso. ¿Qué necesito yo para conocer cuál fue el coeficiente de fricción? Aquí, obviamente, está actuando una fuerza no conservativa y por lo tanto hay un cambio de energía cinética en el bloque 2. Y podemos utilizar el teorema del trabajo y la energía para decir que el trabajo de esa fuerza no conservativa es el cambio de la energía cinética de la partícula 2. La fuerza no conservativa en este caso es la fricción y sabemos que la fricción es el coeficiente μ por la fuerza normal por la distancia que actuó y con un signo negativo indicando que hay una pérdida de energía. Y aquí tenemos, sería la energía cinética 2 final menos la energía cinética de 2 inicial, pero este final y este inicial es diferente del inicial y final que estamos considerando en las ecuaciones de colisión. Aquí en este caso voy a borrar varias cosas. Aquí el momento inicial es el momento justo después de la colisión. Entonces aquí este bloque arranca y este sería el momento inicial que estamos considerando aquí. Y cuando él llega acá, que ya se detuvo, que su velocidad ahí es 0, sería el momento final. Acá. Y eso ya inmediatamente nos dice que si al final el bloque se detuvo, quiere decir que esta energía es 0. ¿Y qué obtenemos? Mu por la normal, que en este caso sería equivalente al peso del bloque, pero ¿cuál bloque? Pues el bloque de masa 2. Entonces escribimos masa 2 por gravedad por la distancia que se desplazó el objeto, y esto tiene que ser igual a menos 1/2 de la masa 2 por la velocidad que tenía ese objeto en el instante i. Y aquí tenemos que darnos cuenta que en el instante i, esa velocidad con la que él arranca sobre la superficie es justamente la velocidad que consideramos velocidad final en las ecuaciones de colisión.
Debe quedar muy claro esto porque esta es una parte difícil de, digamos, deducir cuando uno está resolviendo este tipo de problemas por primera vez. Pero una vez que ustedes lo mediten con calma, estarán de acuerdo en que cuando yo escribo esto, es exactamente lo mismo. Esta velocidad a esta velocidad de acá. ¿Listo? Y bueno, ahí ya empezamos a conectar cosas. ¿Por qué? Pues porque para calcular entonces el coeficiente de fricción, que es mi incógnita última, necesito obviamente esa velocidad final del bloque 2, la velocidad con la que el bloque 2 es expulsado después de la colisión con el bloque 1. Bien, ¿qué sucede ahora? Que necesito calcular esa velocidad 2. ¿Cómo lo hago? Pues entonces me regreso a las ecuaciones de colisiones y miro qué variables necesito para hallar esa velocidad 2. Veamos aquí cuáles son las incógnitas. La velocidad 2f está aquí y también está aquí. ¿Qué conozco? Pues aparte de las masas, no conozco ninguna de las otras velocidades. ¿Cómo hago para calcular esas velocidades? Bueno, toca entonces seguir haciendo análisis de energías aislados. Primero permítanme entonces organizar acá un poco las ecuaciones. Recordemos que este de acá es como un proceso que solamente se va a hacer al final, porque esto ya representa el momento último después de toda la interacción entre los bloques. Bueno, recapitulemos qué llevamos del problema en cuanto al planteamiento. Nos hemos dado cuenta de que hay dos fases separadas. Una primera fase es identificar las ecuaciones que rigen los estados antes y después de la colisión en cuestión. Y luego, dos, identificar que el bloque 2, su dinámica viene descrita por el teorema de conservación, del teorema del trabajo y la energía, en el que el trabajo realizado por la fricción nos mide el cambio en la energía cinética de ese bloque 2 desde que sale expulsado por la colisión con el bloque 1 hasta que se detiene después de una cierta distancia. Esa cierta distancia es denotada para nosotros como delta x. Identificamos también que este bloque de acá, 2, que se mueve con una velocidad 2 justo después de la colisión, en las ecuaciones del teorema de trabajo y energía es exactamente la misma velocidad que consideramos acá como estado posterior a la colisión en las ecuaciones de la colisión con el bloque 1. ¿Qué sigue ahora? Nos dimos cuenta también que para hallar esta velocidad v2f necesitamos calcular la velocidad v1f y necesitamos calcular la velocidad v1 inicial. ¿De dónde van a salir todas esas incógnitas? Bueno, en este momento tenemos tres, ¿cierto? Vamos a escribirlas. La velocidad con la que arranca el bloque 1, la velocidad con la que se devuelve el bloque 1 y la velocidad con la que arranca el bloque 2 después de la colisión. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, comencemos con la velocidad con la que arranca el bloque 1, pero arranca justo antes de estrellar el bloque 2. Tenemos que considerar que este bloque estaba inicialmente a una cierta altura, se suelta desde el reposo, y cuando llega aquí, ahí ya podemos considerar que su energía potencial es cero, pero ha adquirido energía cinética. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos aplicar la conservación de la energía diciendo que la masa del bloque 1 por g por la altura inicial es igual a 1/2 de la masa del bloque 1 por la velocidad 1 inicial. Claro, esto al cuadrado. Y ahí lo tenemos. De aquí vemos que cancelamos las masas 1 y el resultado es casi siempre velocidad 1 inicial, la raíz de 2 por g por h. De esta manera encontramos que era muy fácil calcular esa velocidad con la que arranca gracias a que podíamos usar conservación del momento, de la energía, energía mecánica como la suma de la potencial y la cinética para la dinámica de descenso del bloque 1.
Como ya tenemos esta variable, ahora solo nos resta identificar cómo calcular la otra. ¿Cuál otra? B1F. ¿Cómo calculamos B1F? Aquí abajito lo vamos a hacer. Ahora pensemos en lo siguiente. Estamos pensando es en términos de qué hace el bloque 1 justo después de que se estrelló con el bloque 2. Se devuelve. Es decir, que ahora él arranca aquí, después de haber colisionado, él va a ir con una velocidad que estamos denotando como B1F, la cual no conocemos, pero él empieza su proceso de rebote ascendiendo y llegando hasta una cierta altura h2. Si bien la energía no se conservó durante la colisión, desde el momento en que él sale rebotando de la colisión hasta que asciende a esa nueva altura h2, ahí la energía de ese bloque solito, del bloque 1, se conserva. Y yo puedo decir que la energía inicial en este caso sería un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado, y eso es igual a la masa 1 por la gravedad por la nueva altura que él alcanza. Como conozco la otra altura, entonces se vuelve un problema similar al de la fase anterior, cancelo otra vez las masas y despejo esa velocidad B1F. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces que B1F sería lo mismo, raíz de 2G, pero la altura ahora es esa nueva altura h2. Y listo. Hemos calculado las dos velocidades que necesitábamos para poder encontrar la velocidad que nos hace falta para a su vez poder calcular el coeficiente de fricción. Entonces creo que el resto del problema ya es claro en cuanto al procedimiento lógico, la secuencia de pasos a seguir. ¿Qué vamos a hacer? Como ya tenemos estas dos velocidades, las vamos a reemplazar en las ecuaciones de momentum y luego de eso calcularemos la velocidad v2f y con la velocidad v2f aquí hacemos el proceso inverso para despejar el coeficiente de fricción. Entonces vamos a proceder con eso. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a llamar a estas ecuaciones de velocidades que hallamos ecuación estrella y ecuación triángulo. Y lo que vamos a hacer justo ahora es una sustitución de las ecuaciones estrella y triángulo en las ecuaciones del bloque 1. ¿Qué me va a quedar? Miren que estoy aquí en este lado. Masa 1 por velocidad 1 inicial, pero ya no tengo que escribir esto, sino que escribo ¿qué cosa? La raíz de 2g por h, y esto es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final, que aquí tampoco necesito escribir esto, sino que estoy sustituyendo 2g por la otra altura h2 más la masa 2 por la velocidad 2 final que no conozco. Y listo, el resto es despejar la velocidad 2f, que esto me va a quedar. Voy a ahorrar un poco de tiempo escribiendo y voy a copiar esto y la voy a acomodar de manera que ya tengamos la variable despejada. ¿Qué está pasando? Que este término que estaba aquí lo paso al otro lado, obviamente va a quedar restando, entonces aquí me quedaría algo como esto. ¿Listo? Y de ahí puedo factorizar la masa, entonces voy a quitar esa masa acá y junto a estas dos raíces un poco más, así, y yo puedo decir entonces que estas dos raíces, la resta de ellas, queda como factor común de m1, y luego esta masa 2 que está multiplicando nuestra incógnita, pues pasa es a dividir. ¿Listo? Y entonces yo debería escribir, perdón, aquí estoy escribiendo 2, pero debería ser 1. Vamos a usar una recta para que quede
decente este despeje y listo. Entonces aquí quedaría M2 y ahí ya he despejado la incógnita, ya no necesito escribir esto. Acomodo esto acá y entonces llegamos a la solución, pero la solución para la velocidad B2F. Listo. Esta nueva ecuación la voy a enmarcar en un cuadro también porque va a ser muy importante y la voy a llamar ecuación, no sé, llamémosla doble estrella. ¿Qué va a suceder ahora? Acabamos de, por medio de sustituir la ecuación estrella y triángulo en 1, obtener B2F. ¿Y para qué necesitaba yo B2F? Porque habíamos dicho que esa aparece aquí en las ecuaciones del bloque 2 para poder calcular el coeficiente de fricción μ. Entonces el paso natural ahora es sustitución de la ecuación doble estrella en las ecuaciones del bloque 2. ¿Y qué me quedaría? Primero, menos μ m2g por delta x es igual a menos un medio de m2 y en vez de escribir b2 bla bla bla, pues escribo todo lo que equivale a esa, ¿no? Pero pues bueno, antes de hacerlo quiero es solo evidenciar que aquí también se cancelan las masas y se cancelan los signos menos y despejo μ antes de la sustitución, solo porque me parece más conveniente. Quedaría que μ es igual a estos dos términos que están multiplicando a μ pasan a dividir, me quedaría velocidad 2f al cuadrado dividido 2 por la gravedad por el desplazamiento. Ahora sí me parece apropiado sustituir todo esto acá. Claro, como el problema es algebraico, cuando reemplace todo pues me va a quedar gigante, pero de pronto estas fórmulas van a verse mucho más pequeñas cuando uno esté trabajando con números y esté evaluando paso a paso numéricamente. Cosa que no recomiendo, recuerden que es mejor hacer todo el cálculo algebraico y luego reemplazar números solo al final para evitar que los problemas de redondeo se propaguen mucho. Bueno, ¿qué va a quedar al final? Ustedes lo pueden hacer con calma y les va a quedar lo siguiente. 1 sobre 2g delta x por masa 1 sobre masa 2 elevado al cuadrado y la resta de las raíces también elevado al cuadrado. 2gh menos raíz de 2gh2 y esto elevado al cuadrado. De esa manera hemos concluido nuestro problema. Y esa sería la fórmula para poder hallar el coeficiente de fricción en este problema específico. El resto ya se reduce a reemplazar números dependiendo de lo que nos dé el problema en caso de que tengamos que resolver uno similar a este pero con números.